Una vez más, hermanos, nos encontramos para charlar acerca de las cosas que el Señor tiene para nosotros. Mi nombre es Laura Larios y el día de hoy vamos a tocar un tema importantísimo, como todos los que ya estamos viendo. Quisiera empezar haciendo preguntas y casi mi tema se va a desarrollar de esa manera. Una de las preguntas es, ¿qué persona cree usted que es amable? ¿Qué actitudes encuentra usted en una persona que le indiquen que es amable? Vamos a pensar y vamos a recordar a las personas que han sido atentas con nosotros, que nos han dado un asiento, que han pensado primero en los demás que en ellos mismos, como también vamos a encontrar personas difíciles de tratar. Seguramente vendrán a nuestra mente muchos ejemplos y los podemos conversar en el momento de la discusión. Y la pregunta siguiente sería, ¿se considera usted una persona amable o es una persona difícil de tratar? Nuevamente nos detenemos a pensar en nuestras conductas y podemos echar mano de lo que nos digan el esposo, los hijos, la familia, los amigos. Aquellos que realmente nos quieren nos van a decir si somos difíciles de tratar o somos amables. Y eso ya es un indicativo para poder reflexionar, ¿no? Nuevamente, otra pregunta. ¿Saben cómo se llama esa cualidad o virtud que tienen las personas amables? Miren, hermanos, la Biblia le llama benignidad. Y ese es el tema que nos ha tocado desarrollar el día de hoy. La benignidad, según la Biblia, significa afable, según el diccionario de la lengua española, significa afable, benévolo, piadoso, templado, suave, dicho de una enfermedad que no reviste gravedad, como cuando decimos tiene un tumor benigno, o sea que no es malo. Etimológicamente tiene su raíz en la palabra bene, que significa bueno, y genus, que significa nacido, dispuesto al bien o procede del bien. La palabra benignidad se traduce en algunos textos de la Biblia como bondad, y la palabra benignidad describe el carácter de la persona que desea lo bueno para los demás, antes de pensar en su bien propio. Luego tengo una siguiente pregunta. ¿Quién es la fuente de la benignidad? Lógicamente, los cristianos sabemos que la fuente de la benignidad es Dios. Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dio muestras de su benignidad. Podemos mencionar una cantidad interminable de textos bíblicos que así lo corroboran. Pero me voy a centrar en dos textos que me parecieron muy importantes. Isaías 53:7, si lo buscan en la Biblia, o Romanos 2:4. En base a estos textos vamos a responder a algunas preguntas, pero primero lo vamos a leer. Isaías 53:7 dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. En Romanos leemos, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Estos dos textos, hermanos, encierran la respuesta a la pregunta que vamos a hacer. ¿Hasta qué punto llegó la benignidad de Dios para con nosotros? En Isaías 53 vemos que entregó su vida por nosotros, sin pensar en los riesgos. Y en Romanos 2:4 vemos la actitud nuestra frente a esa entrega. Luego vuelvo a preguntar, ¿qué nos guía al arrepentimiento? Es la benignidad de Dios. ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo así Dios con su benignidad nos guía al arrepentimiento? Porque Él detiene su juicio, dándonos tiempo a nosotros, pecadores, para arrepentirnos. Allí está su benignidad. Él nos guía al arrepentimiento. ¿Y cuál es nuestra respuesta frente a ese sacrificio que hizo el Señor? Tenemos en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia.
e ignoramos que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Lo dice su misma palabra, Romanos 2:4. Y vamos a encontrar a través de la palabra de Dios que Pablo nos ruega en 2 de Corintios: yo, Pablo, les ruego a ustedes por la ternura y la bondad de Cristo. Y luego nos dice en Santiago 5, el Señor es misericordioso y compasivo. En estos textos vamos a encontrar que el Señor, en su gran misericordia y en su gran compasión, nos perdonó y entrega su vida por nosotros. Por lo tanto, la benignidad se relaciona con la misericordia y con el perdón. Esto es, entonces la benignidad de Dios, nos guía al arrepentimiento si es que hemos gustado de la benignidad de Dios. O sea, es una condición. Si hemos gustado de la benignidad de Dios, vamos a ir al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no hemos gustado de esa benignidad y si no ha habido un arrepentimiento verdadero, no vamos a tener el deseo ardiente de querer aprender su palabra. Una de las señales del cristiano es que tenemos hambre de su palabra. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es la actitud del cristiano, de saber y desear la palabra de Dios, y va a ser un síntoma de crecimiento. Y mientras más aprendamos la palabra de Dios, vamos a ir madurando en las cosas del Señor. Por lo tanto, la benignidad no va a ser tan difícil ponerla en práctica, porque va a salir del corazón, de adentro hacia afuera. Un segundo punto es, la benignidad es un fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y el versículo dice, más el fruto, se refiere a un fruto. Quiero imaginarme la benignidad como parte de un fruto, y el mejor ejemplo sería un racimo de uvas. El racimo de uvas es un fruto, y en cada uva le podemos poner el nombre amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Por lo que si yo quiero comer un racimo de uvas, me voy a comer todas las uvas. Y tendríamos que aplicarlo en nuestras vidas y decir, si yo digo que tengo benignidad y no tengo amor, no es congruente. Si yo digo, yo tengo paciencia, pero a mí los niños no me van, no son mi tema, yo prefiero trabajar con adultos, es porque hay falta de amor para con los niños. Si yo digo que soy tolerante, pero no soy manso, entonces es que no hay una congruencia entre lo que digo que soy o creo que soy y el fruto del Espíritu Santo. Eso es indivisible. Siguiendo el ejemplo del fruto, pensemos en un árbol, un fruto de naranjo. ¿Qué cosa da el naranjo? Me van a decir ustedes, naranjas. ¿Y por qué da naranjas? Porque es su género. ¿Qué da el manzano? Manzanas. ¿Por qué da manzanas? Porque es su género. ¿Qué fruto da el cristiano? El fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es su género. Entonces, ¿qué pasa cuando el cristiano no da frutos del Espíritu Santo? Y nos da frutos de contiendas, de adulterio, de murmuraciones, de sensualismo, de egoísmo y todos los demás frutos de la carne. ¿Qué pasa? Podríamos concluir que si no estás dando frutos del Espíritu, no tienes el género de Dios. No tienes amor, no tienes gozo, no tienes paz, no tienes paciencia, no tienes benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En una palabra, eres una mala persona o somos una mala persona si no tenemos esas cualidades. Nadie te puede decir nada, explotas inmediatamente. Eres egoísta, piensas solo en ti antes que en los demás. Eres criticón, no eres amable con nadie. Amas a los que te aman, te llevas muy bien con los que están contigo y que piensan como tú. No perdonas,
no perdonas al que te ofende, eres contencioso. Dice la palabra de Dios que somos árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya, en Isaías 61:3. ¿Cuál es el género de los hijos de Dios? Es otra pregunta. ¿Cuál es nuestro género? La respuesta es, nuestro género es la vida en el Espíritu. Ese es el género de los hijos de Dios, la vida en el Espíritu. Pablo exhortó a los Gálatas y les dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado a dar buen fruto, ahora dan obras de la carne. Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Esa exhortación es también para nosotros. Y pregunto, ¿por qué dejamos de producir frutos del Espíritu? Y comenzamos a producir obras que no corresponden a nuestro género. Solo hay una forma de vivir la vida cristiana, hermanos, y es en el Espíritu. No demos más frutos del género de la carne, sino del género del Espíritu. Voy a hacer una lectura de Romanos 7, 4, 5. La Biblia del día nos dice, como ustedes murieron con Cristo en la cruz y están muertos, ya no están casados con la ley, ni ella sigue teniendo poder sobre ustedes. Después, al volver a la vida con la resurrección de Cristo, lo hicieron como nuevas personas y ahora están casados, por decirlo así, con aquel que resucitó para producir buenos frutos, es decir, para poder hacer buenas obras para Dios. Cuando nuestra vieja naturaleza estaba activa, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, nos hacían desear lo que Dios había prohibido y producían en nosotros el fruto maligno de la muerte. En tercer punto, quisiera comentar que algunas personas relacionan la benignidad con debilidad. Otros piensan que son pequeños actos frívolos, sin importancia. Contrariamente a estos conceptos actuales y mundanos, la benignidad es una cualidad, no es una debilidad. Nuestro mundo está lleno de personas impacientes, personas cortantes, personas poco amables, que insultan a los demás, gente soberbia, que se cree más que los demás, que miran sobre los hombros a las demás personas. Tratan de demostrar de esta forma muchas veces sus complejos de inferioridad y no se dan cuenta. También tenemos la otra parte, personas humildes, personas que son amables y que antes de pensar en su propio beneficio, piensan en el bien de los demás. Es fácil identificar a estas personas que son amables y benignas, es fácil. Desafortunadamente en la actualidad tenemos la mentalidad de ¿para qué sirve? ¿Por qué voy a hacer esto? Se van a aprovechar de mí. Y el enemigo estará metiéndonos también esos pensamientos a nuestra cabeza. No seas tonta. Si vas a ser buena, te van a tomar de tonto y se van a aprovechar de ti. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Hagamos un bien, aunque nos hagan un mal. Porque si se han aprovechado de nosotros, Dios se va a encargar de ellos, no nosotros. Proverbios dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Más vale el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. Y así podemos mencionar una serie de textos bíblicos que nos están hablando de cómo podemos desarrollar nosotros la paciencia y cómo es el carácter del cristiano que debe ser paciente. Y por último, como último punto, todo cristiano que se precie de tener una actitud afable y benevolente debe vivir en el Espíritu. Si alguien me hace algo malo, yo tengo que responder con un bien. Qué difícil, pero no es difícil en el Señor, hermanos. Lucas dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro grande galardón, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y puedo seguir leyendo muchos textos bíblicos que dicen algo parecido. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Eso es benignidad.
A diferencia de mansedumbre. Yo soy manso, ¿me hacen algún daño? No respondo. Eso es mansedumbre. Pero benignidad es que cuando nos hacen un daño, yo devuelvo un bien. ¿Cuál es la maldad máxima que hemos hecho nosotros los seres humanos? Matar al Hijo de Dios en la cruz. Ustedes saben que la cruz era la expresión máxima de la maldad, de la malignidad. Pero Dios convirtió esa malignidad, la convirtió en benignidad. Le pagamos con un mal y Él nos dio un bien, nuestra salvación, muriendo por nosotros en la cruz. El Señor dice que nos soportemos con paciencia, perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿cuál es la expresión máxima de la benignidad? Es el perdón, hermanos. El perdón es un rasgo de Dios y es la señal de que somos sus hijos. Mateo 18:21 nos dice, ¿cuántas veces he de perdonar? ¿Qué nos dice el Señor? 70 veces 7. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Hermanos, cuando estemos en conflictos, tenemos la gran oportunidad de perdonar y la gran oportunidad de ser benignos. Cuando estemos en conflictos, cuando alguien nos haya hecho daño, tenemos la gran oportunidad de hacer lo que Dios hizo con nosotros, devolver un bien por un mal. ¿Cómo podemos desarrollar un espíritu benigno? En primer lugar, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y cambia nuestra naturaleza pecaminosa. Nos da los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Pero hay que estar dispuestos a permitirlos y a ser obedientes. Cuando andamos en el Espíritu, que significa ser obediente, vivir en obediencia, seremos benevolentes y amables, porque el fruto del Espíritu Santo es ese. En segundo lugar, entenderemos qué es la benignidad, y rechazaremos todas las actitudes que no encajan con nuestra naturaleza, que no encajan con nuestro género, que somos seguidores de Cristo. Por ejemplo, ser egoísta va en conflicto con ser benigno. Ser altivo va en conflicto con ser benigno. Ser crítico va en conflicto con ser benigno. Y así, todos los frutos de la carne van en conflicto con ser benigno. En tercer lugar, la benignidad hará que nos enfoquemos en las necesidades de los demás, antes que en la nuestra. Y nos veremos dando más de lo que antes podríamos haber dado. Nos vamos a sorprender de eso. Pero también van a haber momentos en que vamos a ser probados, vamos a tener deseos de no dar, se nos va a venir el egoísmo. Es allí cuando tenemos que venir delante del Señor y el Señor nos va a sanar nuevamente, nos va a ayudar, nos va a levantar. Seremos desafiados, hermanos, pero tenemos que decidir ser benignos y amables, porque vamos a ser desafiados. Ser amable no significa que no debamos corregir los errores. Significa que tenemos que corregirlos con sutileza, pero con autoridad y con firmeza. Por último, van a haber unos textos que van a poner en discusión, como Tito 3:2, en el momento que tengan ustedes su conversación. Y la última pregunta: ¿hay alguna razón para que no sea amable? Quizás no es creyente y diga, no creo que eso funcione. Lo que pasa es que la vieja naturaleza tiene aún el control de nuestra naturaleza egocéntrica, porque nosotros los humanos, sin Dios, somos egocéntricos. Todo tiene que tornar en función a mi persona. Pero cuando estamos en el Señor, el centro es Cristo. Nos podemos preguntar, ¿pero qué voy a sacar de todo esto? Se van a aprovechar de mí. Volvemos al mismo tema, ¿no? Y les vuelvo a repetir, si se aprovechan de usted, Dios se va a encargar de ellos. Solo tenemos que cuidar de que nuestras cualidades
sean piadosas, porque son las que siempre van a ganar. Y si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, estarás enfermo espiritualmente preguntándote, ¿qué anda mal en mi vida? Entrega tu vida a Jesús. Él dio su vida muriendo en la cruz por ti. Arrepiéntete de todos tus pecados y pídele que te perdone y rinde tu vida a Él. Mientras no hagamos esto, estaremos en el lado equivocado. Dios te va a ayudar. Enséñale a tus hijos con el ejemplo, a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos. Y nosotros los que ya somos creyentes, enseñemos con el ejemplo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Seamos benignos, hermanos. Es mi deseo y mi oración que les regale la humildad para reconocer cuáles son nuestros pecados y que nos hagamos un autoanálisis, que es muy difícil hacer un autoanálisis que nos pueda hacer ver en qué estamos fallando. Que el Señor les bendiga.